Queridos oyentes, un nuevo día y una nueva historia que comentar. Hoy os voy a contar una historia que me interesa. Escuchad y escribid lo que pensáis sobre esta situación. Me interesan vuestras opiniones. ¿Alguna vez has pensado en ver a otras personas? Me preguntó con hesitación mi esposo, Alex, una noche después de acostar a los niños. Mi corazón se detuvo. ¿No eres feliz con nosotros? Rápidamente negó con la cabeza. No es eso. Es solo que, no sé, quizás haría las cosas más emocionantes. ¿Sabes? Un poco de picante. Habíamos estado casados por 15 años, y las cosas, admitámoslo, se habían vuelto monótonas. Entre el trabajo, criar a 2 niños y mantener un hogar, la pasión parecía haberse desvanecido. Después de mucha discusión, decidimos abrir nuestro matrimonio. Se suponía que sería un viaje de redescubrimiento para ambos, una forma de traer de vuelta esa chispa. La sugerencia de abrir nuestro matrimonio seguía resonando en mis oídos mucho después de nuestra conversación. Se sentía como un paso audaz, casi temerario. Pero en algún lugar en lo profundo, la curiosidad se encendió. ¿Sería esta la clave para rejuvenecer nuestra relación estancada? Los días se convirtieron en semanas, y la idea comenzó a arraigar. Nos encontramos discutiendo reglas una noche, sentados incómodamente en nuestra mesa de cocina, lejos de nuestra rutina habitual de Netflix y relajación. Necesitamos ser honestos el uno con el otro. Sin secretos, dije, sintiendo un extraño sentido de empoderamiento mezclado con miedo. Absolutamente, Alex estuvo de acuerdo. Y si cualquiera de nosotros se siente incómodo, paramos. Sin preguntas. Sonaba simple, pero el peso de la decisión era pesado. Recuerdo la primera vez que salí. Mis manos temblaban mientras me vestía, echando un vistazo en el espejo. Alex observaba con una expresión indescifrable. Diviértete, dijo, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. El bar estaba lleno, zumbando de vida. Me sentí fuera de lugar al principio, cuidando una bebida en la mesa de la esquina. Fue entonces cuando noté a un hombre al otro lado de la habitación, su mirada fija en mí. Nuestras miradas se encontraron y mi corazón dio un salto. Su nombre era Jake. Se acercó con confianza. Pareces estar en un mundo aparte de aquí, dijo, mostrando una sonrisa encantadora. Quizás lo estoy, respondí, sorprendida de mi propia osadía. La conversación fluyó fácilmente, y pronto, estaba riendo genuinamente, sintiendo un sentido de libertad que no había experimentado en años. Su mano rozó la mía, enviando escalofríos por mi columna vertebral. Sabía que estaba navegando por aguas peligrosas pero no podía, o quizás no quería, alejarme. Cuando volví a casa tarde esa noche, Alex estaba despierto, sentado en la sala de estar con luz tenue. ¿Cómo te fue?, preguntó, tratando de sonar despreocupado. Dudé, luego decidí ser honesta. Fue emocionante. Conocí a alguien. Él asintió, una mezcla compleja de emociones cruzando su rostro. En las semanas siguientes, los encuentros con Jake se hicieron frecuentes. Era como una polilla atraída por la llama, conociendo los riesgos pero incapaz de resistir el encanto. Nuestros encuentros estaban llenos de pasión, un marcado contraste con la compañía cómoda que compartía con Alex. Una noche, volví a casa para encontrar a Alex esperando de nuevo. Había algo diferente en él esta vez. Tú. Su voz se desvaneció, cargada de preguntas no dichas. Sí, susurré. El aire entre nosotros estaba espeso con palabras no dichas. Hubo una larga pausa. Yo también conocía a alguien, finalmente dijo Alex, su voz apenas un susurro. Sentí una sacudida de sorpresa y un dolor de celos inesperado. Pero este era el camino que habíamos elegido, no. Un viaje hacia lo desconocido, impulsado por el deseo de reavivar lo que una vez tuvimos. Sin embargo, nada me preparó para el día en que descubrí que estaba embarazada. Mi mundo, ya tambaleándose al borde de un delicado equilibrio, comenzó a desmoronarse. Era el comienzo de un viaje tumultuoso, uno que pondría a prueba los mismos cimientos de mi vida y las relaciones que apreciaba. Unos meses después, me encontré con Jake en un bar local. Era todo lo que Alex no era, espontáneo, salvaje y lleno de aventura local. Era un lío pasajero, nada serio. Tú me haces sentir viva, me susurró Jake una noche al oído. Yo sentía lo mismo, pero no podía decirlo en voz alta. Los meses pasaron volando, y con ellos, nuestras reuniones secretas se multiplicaron.
ya no era solo físico. Estábamos emocionalmente involucrados, y me encontré dividida entre dos mundos. Entonces, lo inesperado sucedió, estaba embarazada. Jake era el padre. La verdad de mi embarazo me golpeó como un tren de carga. Allí estaba, sosteniendo la prueba, mi mente llena de 1.000.000 de pensamientos. ¿Cómo le iba a decir a Alex? ¿A Jack? ¿A nuestra familia? Fue a Jack a quien contacté primero. Necesitaba decírselo, necesitaba que dijera algo, cualquier cosa que me anclara a la realidad. Nos encontramos en el mismo bar donde todo comenzó, la ironía no se me escapaba. Su rostro cambió en el momento en que pronuncié las palabras, estoy embarazada. La reacción de Jack fue una mezcla de choque e incredulidad. ¿Estás segura de que es? Comenzó a preguntar, pero no terminó. Sí, es tuyo, dije en voz baja, el peso de esas palabras pesado en el aire. Yo, necesito tiempo para pensar en esto, tartamudeó, y luego se fue abruptamente, dejándome sola con mi caos. Los días siguientes fueron un borrón. Sabía que tenía que decirle a Alex. El secreto me estaba consumiendo por dentro. Una noche, con los niños en casa de mi mamá, lo senté. Su rostro estaba tranquilo, pero sus manos, firmemente entrelazadas sobre la mesa, traicionaban su tensión. Alex, estoy embarazada, comencé, las palabras saliendo precipitadamente. Y, es de Jack. Vi cómo se le drenaba el color al rostro. Se levantó, caminando por la habitación como un animal enjaulado. Cuando finalmente habló, su voz estaba teñida de dolor y rabia. ¿Cómo pudiste ser tan imprudente? Acordamos no tener ataduras, ni complicaciones. Extendí mi mano hacia él, pero se replegó. Lo siento, Alex. Nunca quise lastimarte, lastimarnos. Lastimarnos, él repitió, soltando una risa amarga. Has hecho más que eso. Has destrozado todo. Salió de la habitación, y yo quedé sola otra vez, devorada por un silencio ensordecedor. Pensé que decirle a Alex sería difícil, pero enfrentarme a mis padres fue una pesadilla. Eran tradicionales, y la noticia de que estaba embarazada de otro hombre mientras aún estaba casada fue más de lo que podían soportar. Mi padre ni siquiera quería mirarme. Nos has deshonrado, siseó mi madre, lágrimas de decepción en sus ojos. ¿Qué hay de tus hijos? Piensa en cómo les afectará esto. Sus palabras dolían. Había pensado en nuestros hijos, pero en el torbellino de emociones y decisiones, no había considerado el impacto completo. El miedo a su reacción me mantenía despierta por las noches. Decidí hablar con ellos, explicarles las cosas antes de que lo escucharan de otra persona. Mi hija, Lily, y mi hijo, Max, escucharon en silencio mientras explicaba. La decepción y confusión en sus ojos eran casi demasiado para soportar. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué le harías esto a nuestra familia? La voz de Lily se quebró, sus palabras atravesándome. Pensé que haría las cosas mejor, balbuceé, pero mis palabras sonaban huecas, incluso para mí. Salieron de la habitación, dejándome en un charco de arrepentimiento y dolor. Me había imaginado muchos escenarios cuando Alex y yo decidimos abrir nuestro matrimonio, pero ninguno de ellos incluía el dolor y la angustia que estaba experimentando. Fue entonces cuando me di cuenta de la magnitud de lo que había hecho. La búsqueda de emoción y pasión me había llevado por un camino con consecuencias para las que no estaba preparada. Mi familia, mi ancla, se estaba escapando, y yo era impotente, observando cómo la vida que había construido se desmoronaba a mi alrededor. ¿Cómo pudiste? La voz de Alex temblaba mientras confesaba. Esto se suponía que fuera divertido, casual. ¿Pero traer otra vida a esto? Nuestros hijos se verán afectados. Lo siento mucho, lloré. Nunca quise que esto pasara. Alex no podía mirarme. Necesito tiempo. La noticia se esparció como un reguero de pólvora. Mis padres, firmes creyentes en los valores tradicionales, estaban furiosos. Has deshonrado a nuestra familia, gritaba mi madre. Mis adolescentes hijos no podían entender. ¿Por qué hiciste esto, mamá?, sollozaba mi hija. Sintiéndome aislada y abrumada, recurrí a Jack, esperando que él fuera mi soporte. Pero su respuesta fue fría. Esto no es problema mío, dijo, dejándome aún más devastada. Tras mi confesión, nuestro hogar se convirtió en un campo de batalla emocional. Alex se mudó a la habitación de invitados, y nuestras interacciones se limitaron a intercambios escuetos sobre logísticas necesarias.
Los niños, atrapados en medio, llevaban su confusión y dolor como un manto, sus ojos a menudo rojizos y llorosos. Luego, una mañana, desperté para encontrar a Alex sentado en el borde de la cama, de espaldas a mí. La luz temprana proyectaba largas sombras en la habitación, reflejando la oscuridad que había descendido en nuestras vidas. No puedo hacer esto, dijo sin girarse. Su voz era plana, desprovista del calor que alguna vez conocí. Esta situación me está consumiendo. Se me apretó la garganta. Alex, por favor, podemos resolverlo. Finalmente me miró, sus ojos un espejo del dolor que sentía. ¿Resolver esto? ¿Cómo, Sarah? Hay un bebé en camino que no es mío. Nuestros hijos se están desmoronando. ¿Qué hay para resolver? Extendí mi mano hacia él, pero se levantó, alejándose. Necesito espacio. He contactado a un abogado. Creo que es mejor si empezamos a hablar de divorcio. La palabra, divorcio, se quedó suspendida en el aire, un clavo final en el ataúd de nuestro matrimonio. Lo vi irse, sintiendo que una parte de mí se iba con él. A medida que pasaban los días, la tensión en la casa crecía. Me sentía como una extraña en mi propio hogar. Mis padres dejaron de llamar, y cuando intenté contactarlos, mis llamadas quedaron sin respuesta. Los pocos amigos en quienes confié ofrecieron simpatía, pero no podían ocultar su conmoción y juicio. Estaba sola de una manera que nunca había estado antes. El silencio de Jake durante este tiempo fue ensordecedor. Cuando finalmente se puso en contacto, nos encontramos en un parque, un contraste marcado con los rincones ocultos que solíamos frecuentar. Al verlo, una mezcla de ira y desesperación surgió en mí. Me dejaste lidiar con esto sola, lo acusé. Se pasó las manos por el pelo, un gesto de frustración. Esto no es como esperaba que las cosas sucedieran. No estoy listo para esto, Sarah. ¿Un niño? Cambia todo. Sus palabras fueron como una bofetada. Secretamente había albergado la esperanza de que él estaría a mi lado, pero esa esperanza ahora estaba destrozada. Entonces, ¿qué estás diciendo?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. No puedo ser parte de esto. Es demasiado complicado. Lo siento. Con esas palabras finales, se alejó, dejándome parada sola, más perdida que nunca. La reacción de mis hijos fue lo más difícil de soportar. Ellos entendían poco de las complejidades de las relaciones y decisiones adultas. Su inocencia había sido un amortiguador contra las duras realidades de la vida, pero ahora se enfrentaban a una verdad que alteraba su percepción de la familia, el amor y la confianza. Recuerdo haber intentado explicarles, hacerles ver que a veces los adultos cometen errores, que no somos perfectos. Pero ¿cómo explicas tales fallos adultos a niños cuyo mundo debería estar lleno de alegrías simples y seguridad? ¿Por qué, mamá? ¿No nos amabas lo suficiente para pensar primero en nosotros?, preguntó Max una noche, su voz pequeña y rota. Cada palabra se sentía como una acusación, un recordatorio del egoísmo de mis acciones. Lo abracé, tratando de protegerlo de la tormenta que había causado, pero la barrera entre nosotros era palpable. Por las noches, yacía despierta, escuchando el silencio de la casa. La soledad era abrumadora, un recordatorio descarnado de las consecuencias de mis elecciones. Había abierto una puerta, buscando emoción y una nueva chispa para la vida, solo para encontrarme en un huracán de angustia y juicio. Mi familia, el núcleo mismo de mi ser, ahora estaba fracturada, posiblemente más allá de la reparación. En esos momentos de soledad y desesperación, me di cuenta de la gravedad de lo que había perdido. La realidad de mi situación era una pesada carga, una que llevaría conmigo a través de los oscuros días por delante. Los papeles del divorcio aterrizaron en nuestra mesa de cocina. Alex había decidido que no podía vivir con el constante recordatorio de mi traición. Te amé, ¿sabes? Pensé que esto nos uniría más. Pero ahora, ni siquiera te reconozco, dijo, con lágrimas corriendo por su rostro. Sentí que el mundo se cerraba sobre mí. Había perdido a mi familia, al amor de mi vida y el respeto de mis padres. Incluso mis amigos me miraban con lástima. Estaba sola, soportando el peso de mis decisiones. A medida que avanzaba mi embarazo, la atmósfera en casa se volvía más fría. Alex había iniciado los procedimientos de divorcio. Sus interacciones conmigo ahora eran estrictamente formales, como si fuéramos extraños llevando a cabo un desagradable trato comercial. Los niños oscilaban entre el silencio y las explosiones,
incapaces de procesar el trastorno en nuestra familia. Una noche, en medio de este caos, mi madre llamó. Su voz era firme, cada palabra aguda y clara. Tenemos que hablar, Sarah. Iré mañana. La llamada terminó antes de que pudiera responder, dejándome ansiosa e inquieta. Al día siguiente, abrí la puerta para encontrar a mis padres allí parados, sus expresiones severas e inflexibles. Nos sentamos en la sala, la tensión espesa y sofocante. Sarah, hemos estado hablando, comenzó mi madre, su voz una mezcla de enojo y tristeza. Lo que has hecho es imperdonable. Pero aún eres nuestra hija, y estamos preocupados por los nietos. Su oferta fue llevarse a Lily y Max temporalmente, para proporcionarles un entorno estable en medio del tumulto. La sugerencia me golpeó como un golpe físico. Querían llevarse a mis hijos, aunque fuera por su bien. No pueden quitármelos, dije, con la voz temblorosa. Estamos pensando en lo mejor para ellos, interrumpió mi padre, su tono final. La discusión se convirtió en una pelea, con voces elevadas y acusaciones lanzadas. Me mantuve firme, negándome a dejar ir a mis hijos, pero la brecha entre nosotros se profundizaba. En medio de esta tormenta familiar, llegó el día de mi primer chequeo prenatal. Me senté en la oficina del doctor, sola y vulnerable, anhelando apoyo. La pantalla del ultrasonido mostró un pequeño latido, un momento agridulce que no tenía con quien compartir. Al volver a casa, encontré un sobre en mi puerta. Era del abogado de Alex, detallando el acuerdo de divorcio propuesto y los arreglos de custodia. Al leer el frío lenguaje legal, detallando la división de nuestra vida juntos, sentí una abrumadora sensación de pérdida. Alex estaba presionando por la custodia compartida, pero el mensaje subyacente era claro: nuestra familia, tal como la conocía, había terminado. En las semanas siguientes, la tensión cobró su precio. Mi salud comenzó a deteriorarse, el estrés manifestándose en síntomas físicos. Una noche, un dolor agudo me tomó, y me encontré corriendo al hospital, el miedo apoderándose de mi corazón. Acostada en la cama del hospital, después de que los médicos lograron estabilizarme a mí y al bebé, me di cuenta de lo sola que había quedado. Alex vino al hospital, me di cuenta de lo sola que preocupación, pero el calor que alguna vez existió entre nosotros se había ido, reemplazado por un distanciamiento cortés. ¿Cómo te sientes?, preguntó, manteniendo una distancia cuidadosa. Asustada, respondí honestamente, formándose un nudo en mi garganta. Asustada y sola. Él no respondió, y nos sentamos en silencio, las palabras no dichas colgando pesadamente entre nosotros. Su visita fue breve, y al irse, un profundo sentido de vacío me envolvió. Los días se convirtieron en semanas, y se acercaba la fecha de parto. La casa, que alguna vez estuvo llena de risas y amor, ahora resonaba con los sonidos de mis pasos solitarios. Mis padres mantenían su distancia, solo comunicándose para verificar cómo estaban los niños. Jaque era un capítulo cerrado, solo otro recuerdo doloroso en una serie de arrepentimientos. Mientras me preparaba para el nacimiento, la realidad de mi situación se hacía cada vez más clara. Estaba a punto de traer una nueva vida a un mundo que se había puesto patas arriba, a una familia fragmentada llena de dolor y resentimiento. Los pedazos de mi vida yacían destrozados a mi alrededor, y mientras intentaba recogerlos, me preguntaba si alguna vez podrían volver a unirse. Mi hija fue la primera en acercárseme. Un día, entró a mi habitación, se sentó y dijo: puede que no entienda ni esté de acuerdo, pero sigues siendo mi mamá. Fue un pequeño rayo de esperanza. El nacimiento de mi bebé fue agridulce. Al sostenerlo, sentí una mezcla de amor inmenso y culpa profunda. Poco a poco, con el tiempo, comencé a reconstruir mi vida. Asistí a terapia, me uní a grupos de apoyo e intenté reparar las relaciones fracturadas. Mis padres, al ver las luchas que enfrentaba sola, gradualmente comenzaron a hablarme de nuevo. Alex y yo encontramos una manera de criar juntos a nuestros hijos, aunque el aspecto romántico de nuestra relación había desaparecido para siempre. Al final, aprendí que la vida no siempre resulta como planeamos. Pero, con resiliencia y amor, podemos encontrar el camino de regreso a la felicidad, incluso si es diferente de lo que alguna vez imaginamos. El nacimiento de mi hija, Ava, fue un torbellino de dolor y emoción. La sostuve por primera vez, sus pequeños dedos se enrollaron alrededor de los míos, un símbolo de nuevos comienzos en medio de mi mundo roto. Su llegada no trajo la reconciliación que secretamente había esperado,
pero sí trajo una nueva perspectiva. Alex visitó el hospital. Su mirada se detuvo en Ava, una compleja mezcla de emociones cruzó por su rostro. Ofreció ayudar, pero su oferta fue más por obligación que por cualquier deseo de reconectarse conmigo. Es hermosa, dijo suavemente, su voz traicionando un atisbo de la ternura que una vez nos definió. Gracias, respondí, conteniendo las lágrimas. Su presencia, que una vez fue mi fuente de consuelo, ahora se sentía como un recordatorio de todo lo que se había perdido. Volver a casa era desalentador. Era una madre soltera, manejando las necesidades de un recién nacido con el tumulto emocional de mis otros hijos. Lily y Max estaban curiosos sobre su nueva hermana, pero cautelosos del cambio que representaba. Una tarde, me senté con ellos, Ava dormida en mis brazos. Me disculpé por el dolor que había causado, tratando de explicar mis acciones sin justificarlas. Hablé sobre la importancia de la familia, de mantenerse unidos incluso cuando las cosas se desmoronan. Escucharon, sus jóvenes rostros serios y pensativos. Sabía que la curación tomaría tiempo. En las semanas siguientes, me entregué al cuidado de Ava y a reconstruir mi relación con Lily y Max. Comencé a asistir a un grupo de apoyo para padres solteros, encontrando consuelo y consejo en experiencias compartidas. Alex y yo empezamos una comunicación tentativa, centrada en el bienestar de los niños. Nuestras conversaciones, aunque incómodas, fueron un paso hacia un arreglo de crianza compartida que no involucrara abogados ni discusiones amargas. Durante uno de esos intercambios, él me sorprendió. He estado pensando, comenzó con hesitación, sobre los niños, y tú. Tal vez podamos intentar terapia familiar. No por nosotros, sino por ellos. Me tomó por sorpresa. ¿De verdad? ¿Crees que ayudaría? Vale la pena intentarlo, dijo, y por un momento, vi un atisbo del viejo Alex, el que creía en arreglar las cosas en lugar de desecharlas. La consejería fue difícil. Desempacar nuestros sentimientos, el dolor y la traición, frente a un extraño se sintió crudo y expuesto. Pero trajo claridad. Entendimos cómo nuestras acciones afectaron a nuestros hijos y aprendimos formas de comunicarnos y apoyarlos durante esta transición. La vida se asentó en una nueva rutina. Encontré un trabajo de medio tiempo, disfrutando la oportunidad de interactuar con el mundo fuera de mi caos inmediato. Era difícil encontrar el equilibrio, y había días en que me sentía abrumada, pero cada paso se sentía como un progreso. Un día, recibí una llamada de Jack. Había oído hablar del nacimiento de Ava y quería conocerla. Dudé, resurgiendo el viejo dolor. Pero luego pensé en Ava, en su derecho a conocer a su padre, independientemente de las complejidades. Nos encontramos en un parque, las hojas de otoño un estallido de color a nuestro alrededor. Jaque sostuvo a Ava, algo en su actitud se suavizó mientras la miraba. Lo siento, dijo, sus ojos encontrándose con los míos. Por todo. Asentí, aceptando su disculpa, no por mí, sino por Ava. Acordamos que él sería parte de su vida, pero sabía que el camino estaría lleno de desafíos. Mientras miraba a Lily y Max jugar, su risa un bálsamo para mi corazón cansado, me di cuenta de que reconstruir no era solo arreglar lo que estaba roto. Era sobre nuevas estructuras, nuevas formas de ser una familia. Estábamos dañados, sí, pero no irreparablemente. Mirando a Ava, durmiendo pacíficamente en su carriola, supe que el camino por delante estaría lleno de obstáculos. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza. No solo por mí, sino por todos nosotros. Estábamos aprendiendo, creciendo y sanando lentamente. Nuestra historia no había terminado, simplemente estaba tomando un nuevo camino, uno que estaba decidida a recorrer con todo el amor y la fuerza que pudiera reunir. Las piezas de mi vida, una vez destrozadas, se estaban juntando, formando una imagen diferente, quizás más hermosa por haber estado rotas.